Bueno, haciendo mención de esto, vamos con la palabra de este día. Enfocados en los hechos es el título, enfocados en los hechos. No todos los hechos pueden ser fechados, ni siquiera los de ahora, porque suceden tantos en tantas partes, pero mucho menos los hechos pasados, los del primer siglo y anteriores. Por eso es más relevante los hechos que las fechas. A propósito de la Semana Santa, por si acaso, Dios quiere producir en nosotros una vida santa todo el año. Alguien diga, bueno, sí, me parece, estoy de acuerdo. No solamente una semana, sino Él quiere producir en nosotros una vida santa, piadosa todo el año. Ahora, la tradición se queda en las fechas, pero la vida está en los hechos. Y es por eso que tenemos las Sagradas Escrituras, donde en algunas ocasiones aparecen datos como de fechas o señales que en el tiempo de Tiberio, que cuando era procurador Poncio Pilato, ustedes leen en Lucas capítulo 3, allí hay como unos datos para saber cuándo comenzó todo a nivel de la vida de Jesús. Ahora, hay hechos destacados en el Antiguo Testamento y rápidamente vamos a ver como un panorama del Antiguo Testamento. He puesto, pueden quedarse por fuera algunos, pero tal vez los que me pareció más significativos. La creación, eso está en el libro de Génesis capítulo 1 y capítulo 2. La caída del hombre, sus consecuencias, pero también la promesa de la redención. ¿Ya? También está la elección de Abraham, la formación de un pueblo a través de la familia de Abraham, la esclavitud y la liberación de Israel, de Egipto. ¿Se acuerdan ustedes? Todo esto en el libro de Éxodo, la promulgación de la ley, el decálogo, los 10 mandamientos allí en el desierto, junto al monte Sinaí. La presencia de Dios en medio de Israel, por medio del campamento, en el tabernáculo de reunión, Dios quiso habitar en medio de su pueblo. Ahora, también aparece en el Antiguo Testamento la desobediencia y la cautividad y dispersión de Israel. Por todas partes fueron dispersados. Y aparece 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, 400 años de silencio de Dios. Y entonces encontramos los hechos destacados del Nuevo Testamento. ¿Cuáles serán? Algunos de ellos, la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. También aparece el precursor, Juan el Bautista. Jesús y sus años silenciosos, 30 años. Han especulado mucho en esos. ¿Qué hizo Jesús en esos 30 años? Jesús realmente vivió como un judío apegado a la ley. Se dice que su padre adoptivo, José, había muerto y él asumió el trabajo como primogénito, asumió el trabajo de carpintero. Por eso se le reconoce como el carpintero. Entonces Jesús y sus años silenciosos, esos 30 años, no especulen lo que no está en la palabra de Dios. Ahora, la vida pública y el ministerio de Jesús, 3 años y medio, aparece el Señor Jesús. La crucifixión y la muerte de él en la cruz, que es lo que se ha estado haciendo memoria en esta semana. La resurrección y su ascensión al cielo. El derramamiento del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y por último, la segunda venida y el reino eterno. Estamos entre el 7 y el 8, estamos aquí. ¿Se sienten ubicados entre el 7 y el 8? Dígale que está al lado suyo, tienes cara de 7 y el otro tienes cara de 8. Entre el 7 y el 8, entre el derramamiento del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia y la segunda venida y el reino eterno. Ahora, ayer precisamente, a mí me emociona mucho cuando estoy preparando algo y me llegan como datos al respecto. Ayer precisamente encontré un artículo
de un medio cristiano serio que dice que dos científicos de la Universidad Británica de Oxford, perdónenme la pronunciación, mi inglés no está muy bueno, Colin Humphreys y W.G. Waldington, ese me salió mejor, después de mucho estudio de documentos y cálculos astronómicos, no astrológicos, no, astronómicos, llegaron a la conclusión que Jesús murió muy probablemente, aquí es donde queda la cosa, ¿no? Pero así dice el informe, que Jesús murió el 3 de abril del año 33. Y ahí está detallado una serie de eventos astronómicos de lo que pareció el eclipse de sol, que fue, dicen ellos, una tormenta de arena que ocultó el sol, la luna de sangre y mucho más. Todo eso apareció en la revista Nature de 1990. Ya, listo. Entonces, pero más que fechas, realmente hechos. Enfoquémonos en los hechos y destaquemos el 7 y el 8. No, perdón. El 5 y el 6. Muy bien. La muerte, la resurrección de Jesús. En Génesis 3:14, allí en el lugar de la caída del hombre, en el mismo jardín, Génesis 3:14, Jehová dijo a la serpiente, que tipifica al enemigo nuestro, por cuanto esto hiciste engañar, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Mire este versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañar. Esto es lo que teológicamente se conoce como el protoevangelio. La primera mención de que las cosas no permanecerían en la condición de caída para la raza humana. Aquí está en palabras un tanto no fáciles de entender, pero allí Dios dio una promesa. La simiente de la mujer, eso deja un poquitico como, bueno, la simiente es más del hombre, pero en este caso, en este único caso, no iba a intervenir el varón para dar a luz, para engendrar esta simiente. Y aquí se está hablando del Redentor. Entender esto, que desde aquí Dios echó a andar, si lo podemos decir, el plan de redención para toda la raza humana. Así podríamos entender muchas de las historias que están contadas en el Antiguo Testamento, comprender muchas de las situaciones que narra la Escritura, porque Dios había iniciado con esta promesa de enviar el Redentor, la simiente de la mujer, el cual heriría en la cabeza. La cabeza habla de autoridad. Adán le confirió a Satanás al obedecerle y desobedecer a Dios, le confirió, le endosó lo que Dios le había dado al hombre. Por eso Satanás a Jesús, el postrer Adán en el desierto, lo tienta y le dice, si postrado me adoras, yo te daré todas las riquezas y la gloria de las naciones, porque a mí me fue dada. ¿Quién se la dio? Pues en la caída, el primer Adán le entregó el dominio, el derecho de gobernar la creación. Ahora, todos los hechos que siguen a la caída están descritos en el Antiguo Testamento. Y todo este plan que les digo, aún la situación de cómo Dios tiene que preservar a su pueblo. ¿Sabe? Hay dos clases de ataques del enemigo. Externo, y por eso las guerras contra Israel para querer destruirlo, porque del linaje de David vendría el Redentor. Entonces entendemos tantas guerras con los filisteos, con los amorreos, con los amalecitas, con los madianitas, todo eso que sucede en el Antiguo Testamento.
porque querían hacer desaparecer. El diablo quería borrar a Israel del mapa para impedir que viniera por la línea de justicia y las genealogías. Yo no sé a cuántos nos parecen como hoy tan aburridas las genealogías. Saben, allí está el ADN de nuestra redención. Hijo de este, hijo de aquel, por allí vendría en cuanto a la carne el Redentor. Pero lo otro que usó el enemigo fue adentro, y lo que más usó el diablo para destruir a Israel fue la idolatría. Los mezclaba con los cultos a los dioses Baal, Asera, Astarot, Moloch y todos los demás, para que Dios tuviera que barrer con ellos, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Y allí en el Decálogo dice que no tendrás dioses ajenos fuera de mí. No te harás ninguna imagen de nada que esté en los cielos, en la tierra ni en el mar, ni te postrarás delante de ella, porque el Señor es celoso. Él es el único. Por eso Jesús, que le dijo a Satanás cuando le ofrece los reinos del mundo y toda su gloria, le dice al Señor, tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y todo este plan, todo esto que hemos visto allí en el panorama de los hechos del Antiguo Testamento, llega, y leamos en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, diga cumplimiento del tiempo. Hay tiempos de cumplimiento de lo que Dios te ha hablado. Hay tiempos de cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento, sino de cumplimiento. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, pero hijo de Dios, nacido de mujer, y nació bajo la ley. Él es la simiente de la mujer, que dijo Dios allá en Génesis 3:15. Ahora, este tiempo fue un tiempo propicio. Ustedes saben muy bien, todo el mundo conocido había sido conquistado ¿por quién en esa época? Por los romanos. Y el imperio romano había unificado todo lo conocido y lo había unificado a través de un solo idioma. Se hablaba griego en todas las provincias de Roma. Pero también ellos habían conectado ellos fueron los que iniciaron las carreteras, los que hicieron puentes, los primeros ingenieros. Aquí hay varios ingenieros civiles. Los romanos fueron los primeros que abrieron camino, carreteras, vías, puentes, pero también estaba el transporte marítimo. Es decir, estos elementos de un idioma común, de vías, permitió que la palabra de Dios, que el evangelio llegara a todo el mundo conocido. De hecho, en Romanos, que estamos leyendo la Biblia en estos días, en Romanos, Pablo va a decir en el capítulo 15, yo ya no tengo más espacio en este territorio, me voy a ir para España. ¿Sabes que en la Biblia aparece España? Para España. ¿Cómo? Con tantas limitaciones tecnológicas, sin embargo, había llenado del evangelio todo el mundo conocido. El poder del Espíritu Santo fue fundamental para que el evangelio pudiese llegar, pero también las condiciones de este tiempo. Ahora, en Romanos 5:12 solamente quiero mencionarles algo, porque ya lo leímos, Romanos 5. ¿Cuántos están leyendo Romanos? Meditando en Romanos. En Romanos 5, del 12 al 21, allí hay un comparativo entre el primer Adán y el postrer Adán. ¿Sí recuerdan? ¿Sí retuvieron? En el primero, todos nos rebelamos, todos desobedecimos en el primer Adán, todos fuimos constituidos pecadores, todos recibimos juicio, todos fuimos condenados y así morimos. Pero hay un relato que siempre me ha parecido tan especial. En los tiempos de esclavitud, ya muchos años por aquí,
en los Estados Unidos, un esclavo llamado Zacarías, trabajaba en una hacienda. Él conocía de la palabra y él renegaba. Sí, hay creyentes que reniegan. Él renegaba de su situación mientras hacía sus trabajos. ¿Y qué decía? Si no hubiese sido por el tonto de Adán, si no hubiese sido por su pecado, yo no estaría así. No es justo. No es justo. ¿Han oído eso? No es justo. No es justo. No me lo merezco. Y eso lo repetía y lo repetía cada vez que le tocaba hacer alguno de esos trabajos pesados. Pero en cierta ocasión su dueño lo escuchó y le dijo: Zacarías, tu situación va a cambiar de hoy en adelante. Dejarás tu condición de esclavo y serás como un hijo de la casa. Disfrutarás de todo lo que tengo. Solo una cosa no puedes tener acceso. ¿Ves en esa vitrina? ¿Ves esa cajita de madera? No puedes abrirla ni ver su contenido. ¿De acuerdo? Dijo Zacarías. Claro. Wow. Empezó a disfrutar Zacarías de su nueva condición como un heredero, como un hijo de la casa. Estaba dichoso. Ya no tendría que hacer esos trabajos duros, arduos en el campo. Así que asumió todas las privilegios de ser un hijo. Pero en cierta ocasión, que no se veía por ahí al padre de la casa, se acercó a la vitrina y entre inquieto y curioso pensó: ¿qué puede ser lo que hay en esa cajita? Tengo derecho a todo porque soy heredero. ¿Qué más da que le eche un vistazo? Así que abrió la caja y lo que contenía era un papelito enrollado. Cuando él lo desenvuelve, lee lo que dice: Zacarías, si tú hubieses sido Adán, habrías hecho lo mismo que él hizo. Así que vuelve a trabajar en el campo como esclavo. No solamente, no fue ese por Adán es que estamos así. No, todos y cada uno de nosotros hicimos lo mismo, hemos hecho lo mismo. Pero esa es la primera fila. La segunda fila: en Cristo recibimos que la abundancia de la gracia y el don de Dios, que es la justicia, que declara justos a todos los que son de la fe de Jesús. Ser declarado justo significa que por los méritos del sacrificio de la cruz de Jesús, nada quedó sin ser cancelado. Esa palabra de la cruz, consumado es, en griego tetelestai, consumado es, significa nada quedó sin ser resuelto, todo fue completado, todo fue saldado. La cuenta es una palabra, dicen, de contabilidad, esa palabra que Jesús expresó allí: consumado es. Nada. Por eso no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Todos estuvimos en Adán y allí teníamos toda la condenación merecida por nuestros pecados. Pero por la fe hemos dejado de estar en Adán y pasamos a la fila de Cristo, en Cristo. Y tenemos todo lo que eso significa. El acontecimiento de la cruz y de la resurrección son los dos pilares de la fe cristiana. El sacrificio de la cruz y la resurrección son los dos pilares de la fe cristiana. Si Jesús solo se hubiera quedado en su ministerio de enseñanza, de sanidad, de liberación, sería considerado, como muchos consideran en otras
ah, en otros credos como un gran maestro, un excelente maestro, un hacedor de milagros. Pero el plan completo de redención hubiera fallado si él se hubiera quedado solo haciendo esto. Lo hizo, pero ¿qué se necesitaba? El plan completo necesitaba la redención del ser humano, y para librarlo de la separación de Dios, que es la muerte espiritual, tendría que haber un sacrificio. Debía ser en términos de justicia. Atiendan esto, por favor. Los atributos de Dios están en un perfecto balance, muy distinto a nosotros. Dios no podía decir borrón y cuenta nueva, se equivocó Adán, volvamos a empezar otra vez. Cámara, acción, corten, corten, corten. Capítulo 3 del Génesis, corten, corten. Volvamos a iniciar otra vez la película. La Biblia dice que el trono de Dios está sustentado en justicia y en juicio. El trono de Dios lo sustenta en la justicia de Dios. Entonces no podía, en detrimento de la justicia, Dios pasar por alto, hacerse, perdone la expresión, como el loco. Es que yo los amo tanto, los amo tanto. A veces, como papás, decimos a los niños, a los hijos, estas son las normas, estos son los límites. Si pasas de ellos, vas a tener alguna disciplina, y se lo pasan. Y entonces ponen la cara y le ganan el corazón. Y entonces, ¿qué están produciendo en estos hijos? ¿Qué estamos produciendo en ellos? La palabra de mi papá no vale. Ya sé cómo manipularlo. Ya sé. Solo hacerle caritas, risitas. Ahora tú sabes que la disciplina es una forma de amor de verdad. Dios, a quien ama, disciplina y corrige a los que toma por hijos. Así que la redención tenía que ser en términos de justicia, y eso requería un sustituto que se pudiera identificar plenamente con el hombre. Por eso, nacido de mujer. Pero también debía ser alguien que no estuviera bajo el dominio de Satanás. El Señor Jesús, la única persona, el único ser en donde la naturaleza de hombre fue 100%, y la naturaleza divina también fue 100%. Vamos a mirar rápidamente que la cruz y la resurrección son el corazón del evangelio. En 1 Corintios 15, del 1 al 8, estamos leyendo algo de Biblia en esta mañana, por si acaso no hemos podido leerla últimamente. 1 Corintios 15, del 1 al 8, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio, las buenas noticias, la palabra evangelio, que os he predicado. Y aquí les estoy predicando el evangelio, aquí hoy 17 de abril del 2022, a los presentes y a los que están a través de la internet. El cual también recibieron, en el cual perseveran, por el cual asimismo si lo retienen. La palabra que los he predicado, son salvos si no creyeron en vano. Esto es muy, muy, muy importante. El evangelio hay que recibirlo, pero el evangelio hay que perseverar. En él hay que retener la palabra, hay que aplicarla, hay que vivirla, porque si no, se creyó en vano y no hay salvación. No podemos como meternos un autogol, sino que el evangelio lo debemos recibir, perseverar en él y retenerlo. Pongan cuidado a este versículo 3, porque primeramente la prioridad, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, la muerte, el evangelio, primeramente esto fue lo que recibí, la sustancia, el núcleo, la almendra, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día
conforme a las Escrituras. Ayer me puse en el trabajo del contar y conté, creo que mal contadas, 161 profecías del Antiguo Testamento sobre el Señor Jesucristo, sobre la vida, el nacimiento, el lugar de nacimiento, los hechos que sucedieron en su infancia. La muerte de la cruz está profetizada en Isaías, en los Salmos, con un detalle impresionante. 161 profecías, mal contadas les digo, porque para que se cumplan en una persona, esas probabilidades son impresionantes. Pues las probabilidades. Pero aquí lo está diciendo, murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció. Yo señalé una, dos, bueno, ¿cuántas veces dice apareció? Y aquí obvia Pablo la aparición a las mujeres, a María Magdalena y a otras que también apareció Jesús. Y se apareció a Cefas, es Pedro, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Sabe? Esto es muy importante, este detalle que está aquí, porque decían los contradictores del cristianismo, decían que esas apariciones eran como sugestiones. Que se le apareció a Pedro. No, lo quería tanto Pedro a Jesús que lo vio. Cerró los ojos y tuvo allí como un espejismo quizá. Esto hizo carrera de los contradictores para desvirtuar el hecho de la resurrección. Decían que habían sido situaciones de psicología, bueno, que habían sido cosas inventadas, ideadas, sugestiones, fantasías. Pero el hecho de que aparezca a 500 hermanos a la vez, bueno, una sugestión masiva, ¿o qué sería? Dice, de los cuales muchos viven aún. Es decir, ¿qué le estaba diciendo Pablo? Pregúntenles. Viven todavía muchos y otros duermen. Y por último dice, después apareció a Jacobo, que era hermano de Jesús en cuanto a la relación con María, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Y todo el capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla del hecho de la resurrección. Les animo, si usted ha tenido dificultades en creer la resurrección, pues este capítulo es muy, muy pertinente meditarlo y leerlo. Capítulo 15, primera carta a los Corintios. Si Jesús no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo el tiempo en esta mañana. Habíamos perdido el tiempo todos nosotros, porque dice, vana sería nuestra fe. Vana sería la fe si Jesucristo no hubiera resucitado. Pero hay hechos concretos, testigos oculares, y por eso Pablo aquí se esfuerza, y como les digo, quedó faltando las mujeres que también lo vieron resucitado. Para finalizar, vamos a ver algunos frutos de la resurrección en dos direcciones. Para Cristo, ¿qué produjo para él la resurrección? Su confirmación divina. Vamos a Romanos, ya lo leímos, Romanos capítulo 1. Su confirmación divina como Dios. Dice capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Asegurémonos que vivimos, que recibimos, que permanecemos, que perseveramos en el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, es decir, 100% humano, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad,
por la resurrección de los muertos. 100% divino. El hecho que la muerte no lo pudo retener, el Hades, la muerte no lo pudieron retener, implica que en él, que él es divino, que él es el Hijo de Dios. Y esa expresión del Hijo de Dios la encontramos en Daniel, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre también se describe, su divinidad. Ahora, entonces su confirmación como Hijo de Dios con poder. Y esto se conecta con lo siguiente, la exaltación gloriosa. La resurrección le ha dado a Jesús el lugar más alto de toda la creación. Miremos en Romanos 14, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven. Cristo para esto murió, resucitó y volvió a vivir para ser Señor. La palabra griega o latina kurios, supremacía, supremo en autoridad, quien tiene el control. Ahora estamos cantando, tu amor que me sostiene, que me levanta, que me da paz y seguridad de lo que vendrá, porque Él siempre tiene el control. La resurrección le dio al Señor Jesús esa gloriosa exaltación como Señor de todos. Dije de todos. ¿Estás tú ahí, Señor de todos? Él es el dueño. Curios significa, implica Señor, soberano, ungido, amo, dueño, quien ejerce el poder y la autoridad. Todo eso, ¿tiene Jesús el derecho en tu vida? Pues yo hago lo que quiero. Total, Él me ama. Yo vivo como me parece. Total, Él es bueno. Él es el Señor. No solo el Salvador, porque todos llegamos quizá conociéndolo, necesitándolo, disfrutando como el Salvador o el sanador o el libertador o el proveedor. Jesús es tu Señor. Es mi Señor. Significa que yo no soy dueño. Que todo lo que tengo me lo ha dado para administrárselo. Y que le daré cuentas. ¿Cuántos saben que todos nosotros le vamos a dar cuentas? No todos lo saben. Todos nosotros le vamos a dar cuentas a Él. Delante del tribunal de Cristo, todos nosotros, de lo que hicimos con lo que Él nos dio. No será para condenación, ya somos salvos. Esto será para los redimidos. Todos estaremos delante de Él, llevaremos nuestras obras, nuestra vida delante de Él. Y Él dirá, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos están sentados? ¿Cuántos? En sus dones, en sus talentos, en su llamado. ¿Cuántos están sentados? Es hora de asumir que Él es el Señor de mi vida. Y eso que le da derecho, que Él sea el Señor que le da derecho de propiedad sobre ti y sobre mí. Derecho de propiedad. Miren ahí en el versículo 8, quizá no está en la pantalla, versículo 8 de Romanos 14. Pues si vivimos, ¿cuántos están vivos? Para el Señor vivimos. Y si morimos, ¿cuántos están muertos? Cuando nos toque para el Señor, morimos. Así pues, diga conmigo, así pues, sea que viva o que muera, del Señor soy. Derecho de propiedad de tu vida. Pagó el precio con su sangre.
También tiene la potestad, toda potestad en el cielo y en la tierra. Eso lo dice Mateo 28:18. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y mira, Satanás le ofreció potestad en la tierra. Pero el Padre tenía para darle por su obra perfecta, completa, su sacrificio de amor, tenía para darle entonces la potestad en el cielo y en la tierra. Esto nos habla a nosotros. El diablo te ofrece lo que pareciera ser lo máximo, pero nada se compara con lo que Dios tiene para ti. Así que no le coma cuento, diga, no le como cuento. Y toda la adoración, ¿qué frutos da la resurrección para Jesús? Toda la adoración en los cielos y en la tierra. Lean ustedes el capítulo 5 de Apocalipsis por el tiempo que ya va terminando. Pero para nosotros, ¿qué significó? ¿Qué frutos da la resurrección de Jesús? Gracias por la pregunta. ¿Para mí qué? Romanos 4, ya lo leímos, pero volvamos. Versículo 22. Dice, por lo cual también su fe, la de Abraham, fue contada por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe en que Jesús murió y resucitó. Si no hubiera resucitado, no tendríamos justificación alguna y todos iríamos a condenación eterna. ¿Están agradecidos con Jesús? Estamos agradecidos con su obra y con la resurrección que Dios operó. ¿Sabe? El sello de aprobación de que la obra de Jesús fue completa, perfecta, total, de la resurrección. Es el sello del Padre, de que todo lo que Jesús hizo fue perfecto. No hay que añadirle nada. No hay que añadirle nada porque fue completo. Así que no le añadamos por la religión cosas que no deben ser añadidas. Y nuestra salvación, nuestra justificación y nuestra redención tienen como base la resurrección. Mira lo que dice Romanos, y ya vamos a, ahora sí, los predicadores dicen, ¿cuántas veces? Ya vamos a terminar. Romanos 10 veces dicen que van a terminar. Muy bien. Romanos 10:8. Dice, más, ¿qué dice? ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Mira esa combinación, boca y corazón. No solo boca, no solo boca, no solo boca, no solo corazón, no solo corazón. Boca y corazón. Corazón y boca están conectados. Es el sistema que Dios ha establecido. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe. Esa palabra aquí, el término es rema, la palabra viva, la palabra viviente, la revelación de Dios. Esta es la rema de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es quien, no dice el Salvador, sino que asumo que Él es el Señor de mi vida. Acepto no seguir sentado en el trono de mi propia vida, sino que le dejo a Él el lugar. Si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. ¿En qué está mi estado de salvación? Todos comenzamos por venir a la iglesia, por venir a una reunión, célula, celebración como esta. Pero cada uno debe realmente hacerse su checklist, ¿cómo se llama? Su chequeo, lista de chequeo, sí, nada. Confieso que Jesús es mi Señor, no solamente como una frase automática, una fórmula pitagórica. Jesús es mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios lo resucitó, lo levantó de los muertos.
seré salvo. En esta mañana puede ser el día. Se ha predicado el Evangelio. El corazón del Evangelio. Pablo lo recibió. Me faltó eso decírselo, pero Pablo recibió directamente de Jesús. Eso está en Gálatas capítulo 1. El Evangelio que él recibió, como él dice, lo que yo recibí. No lo recibió de otro. Pedro no le predicó a Pablo. Juan no le predicó a Pablo. Era un perseguidor, todos le tenían miedo. Jesús realmente lo discipuló a él. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 9. Yo no recibí el Evangelio de hombres ni por hombres, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11, 12 es un detalle interesante. Hoy hemos predicado el Evangelio. ¿Habrá alguien esta mañana aquí o allá en la casa, en internet, que se revisa? Yo he determinado realmente que Jesús sea Señor de mi vida. Yo acepto el señorío de Jesús para que Él diga lo que quiera. ¿Sabe cuáles fueron las dos primeras cosas que dijo Saulo cuando tiene el encuentro con Jesús? ¿Quién eres, Señor? Y lo segundo que dice Pablo, ¿qué quieres que yo haga? ¡Qué revelación! A nosotros se nos pasan no sé cuántos años para entender que eso es que Él sea Señor. Hacer lo que Él quiere. Vamos a orar. Y si alguien en esta mañana puede y desea y necesita afirmar su salvación, es un fruto de la resurrección. Ser justificados y ser salvos. Quedar como si nunca hubiésemos ofendido a Dios, ¿sabes? La sangre de Jesús no cubrió como hacían los corderitos del antiguo pacto y año a año tenían que hacer los mismos sacrificios. La sangre de Jesús quitó de en medio lo que nos separaba del Padre. Puedes hacer una declaración con tu boca, teniendo la convicción en el corazón esta mañana. Si no hay seguridad, si hoy fuera mi último día en esta tierra, para muchos lo fue y no sabían y no estarían preparados. Tienes la certeza por qué debes ser recibido en el cielo. ¿Por qué se te tiene que dar entrada? No son por las obras ni la religión que hayas practicado. Solo hay un camino, solo hay una puerta. Jesús. Haz esta declaración. Señor Jesús, eres Señor de mi vida. Te acepto como Señor. Te reconozco como Señor. Me someto a tu señorío. Quiero saber lo que tú quieres que yo haga. Quiero vivir para ti. Y cuando muera, morir para ti. Sea que viva o que muera, tuyo soy. Tienes el derecho de propiedad. Te firmo con mi lengua, que es pluma de escribiente. Tú, Señor Jesús, eres el dueño, el amo, el soberano de mi vida, de mis días, de mi destino. Yo creo en mi corazón que el Padre te levantó de los muertos. Y tu palabra me asegura que al confesarte como Señor y creer en mi corazón, en tu resurrección, soy justificado y soy salvo. Te agradezco tu sacrificio de amor. Te agradezco. No tenías por qué hacerlo. Lo hiciste porque me amaste con amor eterno. Gracias por tu plan perfecto para que en este día tenga contigo
una relación de paz, de reconciliación, de perdón de todos mis pecados y herencia como hijo entre los santificados. Amén y amén.